Soy ciclista más por obligación que por deporte. Yo, al igual que la gran mayoría de las personas que vivimos en mi comunidad, usamos bicicleta para transportarnos de un lugar a otro, ya sea dentro del mismo pueblo o para ir a otros pueblos. Esto me pasó hace varios años y me ocurrió junto a mi viejo amigo Martín. En ese entonces Martín se había hecho novio de una chica que vivía en un pueblo vecino que se llama Romerales. Casi todas las noches él se daba un tiempo para ir en bicicleta desde nuestro pueblo hasta aquel otro pueblo a ver a su novia. Por un tiempo lo hizo solo, salvo en una ocasión que me pidió que lo acompañara, pues dijo que en sus últimas visitas que había hecho, el regreso se empezó a tornar un tanto peligroso. Martín era y es a la fecha mi mejor amigo, así que no pude decirle que no. Esa noche, como a las 8, los dos tomamos nuestras bicicletas y fuimos hasta aquel pueblo de los Romerales para que viera a su novia. Nuestra estancia en ese lugar fue corta. Martín vio a su novia en el parque para luego los dos estar tomando el camino de regreso a nuestro pueblo. Ambos íbamos en nuestra bicicleta por aquel camino de tierra que separa a un pueblo del otro por unos 30 minutos. Martín había puesto un foco a su bicicleta para iluminarnos mejor y también, por si llegaba a pasar un auto, este nos viera desde lejos. En el camino de regreso, los dos estábamos conversando muy tranquilos, cuando algo interrumpió nuestra plática. En el aire se escuchó un lamento muy fuerte. Se trataba del ruido de queja de un hombre adulto que resonaba muy claro en el viento de la noche. En nuestro pueblo el clima es cálido, casi no hace frío, pero esa noche, y a la hora de escuchar ese lamento, parecía que la temperatura había descendido varios grados. Le pregunté a Martín si había escuchado eso, pero él dijo que no oyó nada. Lo cuestioné porque el lamento que se oyó fue muy claro y era imposible no oírlo. Incluso después de ese lamento, otros 3 lamentos iguales se oyeron, pero aún así Martín dijo que no escuchaba nada. Fue ahí que le dije que si tenía miedo que me lo dijera, no era para que estuviera mintiendo. Claramente Martín se había aterrado, pues su cara estaba llena de susto e incluso se puso pálido. Con el avanzar por el camino oscuro, ese lamento se hizo más y más fuerte, hasta que puedo jurar que lo escuché justo al lado de nosotros. En ese tiempo recuerdo que yo no le tenía miedo prácticamente nada, así que oír ese quejido me dio mucha curiosidad. Paré mi bicicleta para ver quién hacía ese ruido, pues quizás alguien estaba en peligro o estaba en problemas. Martín también frenó, pero me dijo que me diera prisa, pues no era bueno estar parado de noche en ese lugar. Le dije que viéramos quién se estaba quejando. Quizás era alguien del pueblo y necesitaba ayuda. Martín dijo que no lo creía. Después de tragar saliva, dijo que en las últimas semanas, cada que regresaba por ese camino, había escuchado ese lamento y de hecho, la razón por la cual me pidió que lo acompañara era por ello, pues él sentía mucho miedo. Apenas estábamos terminando de cruzar palabras, cuando la luz del foco de la bicicleta de Martín iluminó a algo que se venía arrastrando de la hierba que estaba a la orilla del camino. Aquello se trataba de un hombre, pero un hombre que estaba solo a la mitad. De la cintura para abajo no tenía nada, era como si le hubieran arrancado esa parte del cuerpo y utilizaba solo sus manos para arrastrarse. Un fuerte ruido de un lamento salió de aquel pedazo de hombre. Martín y yo nos quedamos muertos del miedo, pues a pesar de oír que eso de ahí se quejaba, aquel hombre tenía reflejada una cara de felicidad en todo su rostro.
Era como si estuviera disfrutando el hacernos sentir miedo. Ante aquel enorme terror que sentimos, Martín y yo subimos a la bicicleta y salimos disparados como alma que lleva al diablo para el pueblo. Lo que les voy a contar poca gente lo sabe. La razón del por qué no lo cuento muy a menudo es porque respeto la memoria de la persona y porque no quiero que la familia de dicha persona crea que me estoy burlando de ello. Cuando iba en la preparatoria, recuerdo que me habían dado muchas ganas por empezar a practicar el ciclismo. Mi comunidad es algo pequeña, pero una de las cosas que más disfrutamos es sin duda andar en bicicleta. De hecho, este lugar, mi pueblo, de nombre San Francisco Ocotlán, en fechas de diciembre suele salir una peregrinación de ciclistas que va a la Basílica de Guadalupe para dar las gracias. Es por ello que es común ver a mucha gente andar y practicar el ciclismo. No puedo decir que es un pueblo ciclista, pero lo intenta. Repito, en ese entonces yo era uno de varios muchachos que por las tardes, y una vez regresando de hacer mis deberes de la casa y terminado mis tareas, tomaba mi bicicleta y salía a recorrer las orillas del pueblo. Una de aquellas tantas tardes noches, salí como era costumbre a dar mi clásica vuelta. El camino que rodea el pueblo es de tierra en su totalidad. Hay algunas casas, pero casi todos son campos de siembra o campo abierto. Sin embargo, sí hay mucha gente que lo transita, ya sean campesinos que trabajan precisamente las tierras, o bien ciclistas como yo, pues ese camino es más que perfecto para practicar la resistencia de un ciclista. Aquella tarde, siendo las 8 aproximadamente, y con la luna ya saliendo de un costado, vi a lo lejos a un hombre que iba en la misma dirección que yo montando una bicicleta. Quise darle alcance para ver de quién se trataba, ya que no quería terminar solo aquel recorrido. A toda prisa, paré mi cuerpo en la bicicleta y pedaleé muy fuerte para alcanzar a aquella persona, que no era otro que don Jaime, un señor que ya era recurrente verlo andar por estos lugares en su vieja bicicleta. Al alcanzarlo lo saludé y le pregunté si ya se iba para su casa. El señor se veía algo cansado y estaba jadeando como si le costara respirar. Tomó un par de respiros para luego decirme que sí, ya era hora de irse a casa. A don Jaime me lo encontraba regularmente por aquel camino. Como les dije antes, ese lugar es transitado, así que no es para nada de extrañarse hallar gente de aquí para allá. Sin embargo, a don Jaime desde hace ya un buen rato que no lo había visto. Quizás un par de semanas o un mes que no me lo había encontrado. Los dos platicamos cómodos esa noche mientras pedaleábamos por el camino de tierra. Aquella plática fue algo muy relajante y de las que más disfruté con don Jaime. Pensé que los dos terminaríamos el recorrido entrando al pueblo y separándonos en calles diferentes, pues eso era lo que hacíamos regularmente, pero esa noche no fue así. Aún estábamos en la parte alejada del pueblo y muy a lo lejos se veían las luces, cuando don Jaime dijo que él se quedaba ahí. Le pregunté por qué, ¿acaso pasaba algo? Don Jaime dijo que ya había hecho lo último que quería hacer y que ya no era necesario llegar más lejos. Con ambos pedaleando me despedí de don Jaime y vi cómo se fue quedando en el camino hasta que la oscuridad lo cubrió por completo y ya no lo vi más. Al llegar a la casa me di un baño y me dispuse a dormir, pero antes de eso vi a mis padres salir de la casa a un compromiso. Les pregunté a dónde iban. Ellos dijeron que iban a un funeral, al funeral de don Jaime. Les pregunté qué Jaime. Ellos dijeron que Jaime el panadero. Ese Jaime
era el mismo que yo había visto hace unas horas allá en el camino. Les conté sobre él y que cómo era posible. Creí que algo le pasó cuando lo dejé solo, pero al escuchar lo que me dijeron mis padres me quedé mudo. Don Jaime murió ayer en la tarde. Ya estaba grande y pues le llegó su hora. Yo sé que no estoy loco y sé que vi a don Jaime esa tarde. Platiqué con él y aunque me duela reconocerlo, hablé con su espíritu. Me llamo Galilea Leal, pero todas mis amistades me llaman Gen. Llevo practicando el ciclismo de montaña de manera amateur por casi 3 años. La verdad no es una actividad que haga regularmente, quizás una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Quisiera practicarlo más a menudo, pero el único lugar donde puedo hacer esto es en un parque forestal en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Hace 4 meses atrás, a principios de año, fui un sábado a recorrer aquellas veredas que ya conocía muy bien. Por lo regular siempre me ha gustado ir sola, ya que es más cómodo y disfruto mejor la experiencia. En aquella ocasión inicié mi trayecto temprano, como ya era costumbre. La ruta me la sabía casi de memoria. Tenía varios meses rodando por allá, así que esta sería una aventura para desestresarme un poco. En una parte de ese recorrido, el camino que tenemos que atravesar está a pie de un pequeño cerro o colina de unos 30 metros de alto más o menos. La cima de ese lugar es plana y tiene algún punto de descanso que funge como mirador, aunque en ese entonces este estaba cerrado por mantenimiento. Casi siempre que pasaba por ahí miraba hacia arriba, ya que la vista desde la vereda es bastante agradable. Pero en esa ocasión, al pasar por ahí y subir mi mirada, pude ver a 4 personas vestidas con túnicas blancas. Creí que eran los trabajadores del lugar, pero ¿por qué utilizarían túnicas?, me pregunté. Bajé ligeramente la velocidad creyendo que estaba viendo mal, pero no. En verdad, en ese sitio había 4 personas vestidas de pies a cabeza con aquel atuendo. En ese momento sentí una vibra muy pesada y un mareo muy fuerte que casi hace que caiga de la bicicleta. Hice freno total, pues aquel malestar en verdad me estaba afectando mucho los sentidos. Sentí un punzón muy fuerte a la altura de la sien, seguido de una extraña sensación de peligro que empezó a recorrerme todo el cuerpo. Volví a levantar mi cabeza hacia aquel lugar y me sorprendí al ver que ahora solo estaba un hombre únicamente, y lo más aterrador era que parecía estar viéndome, parecía estar viendo en dirección a mí. No se le podía ver la cara, pero su cuerpo estaba totalmente inclinado hacia mi lado. Sin dudarlo 2 veces y a pesar de mi malestar, subí a la bicicleta y pedalé con todas mis fuerzas. Me alejé lo más posible de ahí, pero constantemente volteaba a ver el camino que dejaba atrás por puro instinto. Ya estando algo distante, volteé hacia atrás y vi aquel lugar donde me detuve, pues en aquel sitio, aquellos 3 hombres que había visto salieron de entre la maleza del bosque. De haberme quedado unos minutos más, estoy segura que me hubieran atrapado, porque si bajaron desde aquel punto alto, era porque sin duda venían por mí. Con el tiempo llegué a preguntar a otros ciclistas y montañistas sobre aquellos hombres, de los cuales casi nadie sabe qué hacen ahí, aunque sí los han visto. Lo que se dice muy en el bajo mundo, que es una clase de secta que intercepta a los viajeros incautos, y pobre de aquellos que tienen la mala fortuna de topárselos.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.